En 2010, en su cuarto informe de gobierno, el entonces presidente Felipe Calderón anunció la construcción de las primeras cárceles privadas, bajo un esquema que se denominó Asociación Pública-Privada, que en esencia consistía en otorgar a una empresa o consorcio de empresas la construcción y mantenimiento, así como la operación de un centro penitenciario por al menos 20 años. En ese entonces se dijo que las empresas se encargarían de construir, administrar y aportar absolutamente todos los insumos necesarios para el funcionamiento de los centros: mobiliario, alimentos, artículos de limpieza, ropa para los internos, servicio de lavandería, agua, luz, etc. En tanto que las instituciones públicas se limitarían a prestar los servicios de seguridad dentro de los penales. Bajo este esquema, en el transcurso de 2010 se celebraron 8 acuerdos que permitieron construir igual número de cárceles. Así pasamos de tener 10 centros penitenciarios federales a 18 en todo el país. A fin de cuentas, son 6 consorcios empresariales a los que sin concurso ni licitación de ninguna clase se les asignó esta suerte de concesiones federales. Desarrolladora Omex, empresa dedicada primordialmente a la construcción de casas habitación y que a la postre firmó un acuerdo con Imbursa de Carlos Slim e ICA, Ingenieros Civiles Asociados, una de las constructoras más antiguas de México. La siguiente es Prodemex, promotora y desarrolladora mexicana de Olegario Vázquez Raña. Los consorcios ARB Arendal, de José Jesús García Vázquez, y Guía, Grupo de Ingeniería, Arquitectura y Asociados, que preside Hipólito Gerard Rivero, y Tradeco, empresa dedicada a la construcción de carreteras y obras para Pemex. Ninguno de estos consorcios contaba entonces con conocimientos en cuanto a la construcción de este tipo de infraestructura, ni mucho menos con experiencia en el manejo de centros penitenciarios. Las justificaciones para implantar este sistema fueron variadas. Se dijo que el sector privado tenía más recursos para brindar mejores condiciones de vida a los reclusos, cuya reinserción podría lograrse con menores costos económicos y sociales. Incluso se llegó a argumentar que así se liberaría de esta pesada carga económica a la entonces Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, el superpolicía de Calderón, actualmente juzgado por narcotráfico y otros 4 delitos en una corte en Nueva York. Muy pronto se rebajó ese optimismo. De acuerdo con la edición de 2012 del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los penales privados habían reproducido los mismos problemas que los públicos y para nada disminuyeron los costos para el Estado. En su evaluación de ese año, la CNDH señaló que el gasto diario en ese entonces por un recluso en una cárcel privada estaba por encima de los 1,500 pesos, mientras que en los eferesos públicos rondaba los 390 pesos y en los penales estatales era de tan solo 150 pesos en ese tiempo. En la actualidad, por ejemplo, el Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, ubicado en Coatlán del Río, en Morelos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública, hasta marzo de este año, ese penal tiene una población de 806 mujeres, es decir que apenas está en un 31% de su capacidad, y aún así esto representa un gasto promedio mensual por interna de 199,028 pesos, es decir alrededor de 6,634 pesos por persona al día. Al año, por los servicios prestados en este ceferezo, el gobierno federal debe erogar a los concesionarios 1,925 millones de pesos. Otro caso es el del Centro Penitenciario de Michoacán número 17, que cuenta con una población de 1,188 presos, es decir, un poco más del 47% de su capacidad. En este caso, a la hacienda pública le cuesta cada reo 5,389 pesos por día en manutención. Al mes representa un gasto de 161,686 pesos por persona. El gobierno federal proyectó que durante los 20 años que durará la concesión, se pagarán 276,619 millones de pesos con las condiciones actuales en los contratos. Este costo debe ajustarse año con año a la inflación. En 9 años de vigencia que llevan los contratos, se han destinado por concepto de pago alrededor de 85,000 millones de pesos. Si bien es verdad que en 2010 la población carcelaria crecía y que pasó de 219,027 reclusos en 2010 a 255,638 en 2014, a partir de 2016 la población penitenciaria de todo el país comenzó a disminuir. De hecho, al mes de agosto de 2020, la población carcelaria a nivel nacional fue de solo 210,287 personas. Esto es por abajo del número de internos que se tenía en 2010, cuando se empezó a construir todos estos penales privados.
Resulta interesante revisar el más reciente Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria publicado por la CNDH en 2000, que evalúa a 8 centros de reclusión federal públicos y a 8 privados. Este diagnóstico otorgó calificaciones muy similares a ambos esquemas, pues mientras que el promedio de calificación de las prisiones privadas fue de 7.61, el de las públicas fue de 7.37, es decir, apenas 0.24 por debajo. A raíz de un análisis de la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó el congelamiento del pago a los concesionarios de los servicios de las penales, a fin de llegar a un acuerdo que no resultara abusivo para las arcas públicas. Uno de los primeros puntos de la renegociación con los particulares fue que tras terminar la concesión por 20 años, los centros penitenciarios federales deberían de pasar a ser patrimonio de la nación. También se acordó una reducción del 15% en los pagos anuales que el gobierno destina por concepto de manutención de los centros penitenciarios. Es decir, que para este año se tenían destinados recursos por 15.933 millones de pesos. No obstante, la cifra que se pagará es de 13.543 pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se emprenderían acciones judiciales contra funcionarios públicos que hayan participado en la celebración de estos 8 contratos, al considerar que dañaron el patrimonio nacional. Para el día 17 de enero de 2022, se dio a conocer que se terminó de formular la imputación de uso indebido de las atribuciones y facultades, así como participación en el delito de asociación delictuosa para 15 exdirectivos de cárceles mexicanas. Janet Miriam Martínez Sánchez, Antonio Corona Rodríguez, Javier Haro Alba, cercanos a García Luna, junto a María Lidia Alcántar Vargas, Cecilia Oseguera Parra, Sergio Alberto Martínez Castuera, José Ariel Morales López, Miguel Vial Hernández, Salvador Camacho Aguirre, Francisco Raúl Rincón, Gallardo Díaz, Saúl Castro Castro, Alma Delia Sánchez Ocampo, Gonzalo Villarreal Guerra, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Arturo Sosa Beredique, todos ellos imputados por estos delitos y relacionados directa o indirectamente con Genaro García Luna. En esas fechas, el presidente también dio instrucciones al consejero jurídico de la presidencia para llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales. Sin embargo, comentó que en caso de no llegar a un arreglo, se acudiría a una denuncia civil para cancelar todos los acuerdos. El 22 de abril de ese año se informó que se renegociaron diversos contratos, así como el traspaso de las instalaciones al Estado al final de cada convenio. En este sentido, indicaron que el ahorro anual podría ser de hasta 2.300 millones de pesos, es decir, el 15% menos de lo firmado.